Hola, yo soy Sori. Espero estés haciendo cosas que amas con personas que amas. Este podcast está hecho para el servicio de los demás. Sé que todo lo que he pasado y he vivido ha sido con ese propósito. Hace algunos años me di cuenta que no me caía bien. Y si ustedes quieren saber si se caen bien, háganse esta pregunta. ¿Sería mi amiga o sería mi amigo? ¿O me tendría confianza de contarme cosas? ¿O me consideraría una persona que le genera buena compañía a otros y que aporta cosas buenas a la vida de otros? ¿O algo más sencillo como ¿qué tanto tiempo puedo pasar estando solo? Cuando yo me hice esa pregunta, cuando me cuestioné, me di cuenta que no podía ni comer sola. Comer sola era lo más triste para mí. Y yo decía, no, pero, o sea, ¿cómo voy a comer sola? ¡Qué horror! O ver una película sola, tampoco podía hacer eso. O ver una serie sola. Siempre tenía que esperar a que hubiera alguien. O simplemente estar en una relación constantemente amorosa. No sé, cuando pasaba cierto determinado tiempo sin tener una relación amorosa, yo decía, bueno, es que ya necesito a otra persona que sea mi pareja o algo así. Y cosas como el tener mucha dificultad para desapegarme de los demás me empezó a llevar a toda esta codependencia y toda esta taquicardia constante de temor de durar sola demasiado tiempo y estos pensamientos de ansiedad de pero ¿qué va a pasar si tengo que vivir sola con 1000 gatos? Y hoy en día lo veo desde una perspectiva totalmente distinta. ¿Qué hay de malo con estar solo? Estar solo es increíble, siempre y cuando te caigas bien a ti mismo, siempre y cuando seas una buena compañía para ti mismo. Yo entiendo a las personas que no pueden estar ni un segundo a solas, porque yo he estado ahí. Sé cómo es que tu mente se apodera de tus emociones y te critica y te juzga y saca a la luz todas esas cosas que estaban en la oscuridad, que no te gustan de ti, y todos esos defectos y a lo mejor cosas del pasado y a lo mejor cosas en las que te equivocaste, que estando solo se realzan contigo mismo porque tú mismo eres tu propio juez y eres el juez más duro. Y es terrible estar solo, atado a tu mente que solamente te hace sentir cada vez peor por todo lo que a lo mejor no has logrado, porque a lo mejor ya tienes la edad, entre comillas, que se necesita y que se tiene que tener para tener hijos y una familia y un empleo y la vida resuelta, o no sé, tal vez simplemente no te soportas, ni tú mismo. ¿No han conocido esas personas que inclusive ellos dicen, ay no, es que de verdad que yo no me soporté ni a mí misma? Qué duro es no caerte bien, qué difícil. Vives infeliz y vives amargado y vives siendo tu peor juez. Yo he estado ahí y las veces que estuve ahí fui muy desdichada. Hoy en día, con el tiempo, todo es práctica. Comencé a practicar el estar sola,
al principio esta cuarentena me ayudó muchísimo porque al principio fue por necesidad y porque verdaderamente no había de otra. Era como tienes que estar encerrada en tu casa, sí o sí. Y ok, al principio fue horrible porque no me soportaba y no me agradaba mucho estar conmigo misma solas. O no podía ni siquiera, o sea, no podía estar como en completo silencio. Tenía que estar con música o viendo algo en la televisión o escuchando, no sé, un podcast o escuchando cualquier otra cosa que no fuera mi mente pesimista y criticona. Luego, esa práctica por necesidad se convirtió en una práctica por gusto. Empecé a ver después, claro, después de todo ese tiempo donde me puse a ver con una lupa todo lo malo que había en mí y todo lo del pasado y el futuro y la ansiedad y demás, empecé a notar todo lo bueno. Ese espacio a solas de conciencia conmigo misma me hizo ver todo lo bueno que al mismo tiempo habitaba en mí. Y me gustó. Empecé a aceptarlo, empecé a darme cuenta, empecé a hacerlo más consciente. Empecé a ver que me gustaban muchas cosas que antes no. Empecé a ver que me gustaba hacer cosas nuevas. Empecé a ver y a notar y a prestar atención en las personas a mi alrededor que realmente estaban conmigo porque me querían y las que realmente estaban conmigo por compromiso o porque debían estar. Y eso me hizo valorar y me hizo crecer y empecé a tener y a sentir más gratitud por todo lo que sí soy en lugar de por todo lo que aún no soy. Y me empezó a gustar mi propia compañía. Cuando a uno le gusta su propia compañía, cuando uno se cae bien a sí mismo, es tan increíble porque ya no admites compañías chafas. Ya no te permites pasar el tiempo con personas que no son de alta calidad para tu vida. De alta calidad en el sentido de que no aporta nada bueno a tu vida. Puedes identificarlo muy fácilmente porque tú ya te estás dando esa gran compañía a ti mismo. Me empezó a gustar. Y qué increíble, qué jodidamente cosa tan increíble es decir, güey, yo sí te invitaría a comer, o sea, yo sí me la pasaría, no sé, iría a un cafecito y me sentaría ahí yo sola con mi soledad y mi propia compañía, a tomarme un café, a leer un libro, a escuchar música sola o a ver una película. Pero muchas personas no lo ven de esa manera. Muchas personas mueren sin antes entender lo grandioso que es caerte bien, estar a gusto en tu propia piel. Espero tú no mueras antes de saber cómo se siente esa hermosa sensación.